Saludos a todos los psicofans. Estamos de vuelta con Psicopedia de las Películas en su edición de Psicopedia de las Películas. Como saben, mi nombre es David y estoy con la licenciada Liliana. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente en un episodio más que creo que el día de hoy debería llamarse Psicopedia de las series Psicopedia de las o series Psicopedia de las películas en su versión en series. su versión series. Pero, porque bueno, vamos a hablar de una serie que como siempre se los hemos dicho, aquí venimos a hablar de asesinos, ya sea seriales, Ujú, situacionales, de todo tipo, ujú. pero importante es que en las series también nos encontramos muchos asesinos, Sí, algunos casos o sea, casos reales y algunos otros obviamente ficticios, pero el día de hoy vamos a hablar de un asesino serial sí. real, o sea, vamos a hablar de un caso real y va a estar interesante porque tenemos puntos de vista Sí, diferentes en ese sentido. sí tenemos puntos de vista diferentes. Me parece a mí que este asesino, según dicen, es el más prolífico de Estados Unidos, pero pues cuando hablan de un asesino de Estados Unidos siempre son Prolífero. todos, sí, son todos los más prolíficos, ¿no? Entonces, pues ya no entiendo esa parte. Que este güey sí es cierto todo lo que dice, ¿sí? Este güey tiene eso y más, ¿no? Sí, pero Sí. ahí justo es donde va a entrar la controversia. Entonces, Ajá. bueno, vamos a hablar de la serie de Blackbeard. Espero que Ujú. ya la hayan Confesiones de un visto. asesino se llama. Ajá, en español le pusieron encerrado con el Ah, sí, demonio. encerrado con el Con el diablo, demonio. perdón, encerrado con el diablo. Es una serie de Apple TV, es una serie que salió en el 2022, o sea, ya tiene Ajá. ratito, pero nosotros cuando la vimos, bueno, algo importante es que sí es una serie que te atrapa, o sea, sí te lleva mucho al lugar, está obviamente Ujú, situada ujú. en los principios de los 90, porque fue cuando este asesino del que vamos a hablar el día de hoy, que es Larry Hall, estuvo, pues bueno, realizando los hechos que justo es de lo que vamos a hablar, ¿no? Ujú. Y entonces esta serie está basada en un libro, que ese libro salió en el 2010. De Jimmy Kimmel. Ajá, que él justamente, pues es el personaje principal de la serie, porque es quien habla de esta convivencia que tuvo con Larry Hall, en donde, bueno, su misión, digámoslo así, trataba en ir y sacar la información de dónde estaban las víctimas, de lo que había hecho y demás, porque ahorita, no, ahorita vamos a hablar porque este asesino, aunque daba mucha información, se dudaba mucho de todo lo que Sí, decía. es que era complicado, ¿no? A mí me parece que de cierta manera fue una genialidad el haberse escondido a la vista de todos. Me parece que eso es algo que dices, ay, güey, hay que estar o muy loco o muy inteligente, ¿no? Pero también siento que como esta historia es basada en el libro que hizo este Jimmy Kimmel, ¿se llama? Creo que, bueno, para que lo sepan, él también es productor de De la la serie. película, ajá, de la serie. Uh-huh. Este, creo que tuvo algunos errores en cuanto a su personaje, ¿sí? Y en cuanto a poder darle credibilidad a lo que él está diciendo en su historia, ¿no? Eso es lo que a mí no me convence, ¿sí? Porque de entrada ya tenemos que su personaje no es igual en la vida real que en la película, ¿no? Sí, Y ni siquiera es para darle así como, para darle forma al personaje para que pudiera encajar mejor. No, me parece que encaja mejor en la vida real que en la serie. sí. Aquí algo importante es que, bueno, acuérdense que aquí spoileamos todo lo que Ujú, hablamos, ujú. porque si lo necesitamos, entonces si quieres para el video ir a ver la serie y luego regresar, pues bienvenido para tener más información del contexto del que vamos a hablar. Porque si bien la serie está basada, como bien dice David, o sea, el personaje principal es Jimmy Ken, en donde él lo que busca es, o bueno, él tiene 10 años, o sea, le dan 10 años de cárcel por cuestiones de narcotráfico. Y entonces le dan o sea, el FBI le da la propuesta de poder salir antes, o sea, tener una libertad antes, Ojo, si va a... Sí, sí, o sea, si les hace ahí un favorcillo, ¿no? sí, Pero ojo, ahí es donde yo digo que empieza como mal. O sea, ajá, desde mi perspectiva empieza un poco mal porque de entrada, o sea, lo ponen como que este güey es un traficante. Sí, es un traficante de drogas que, no sé, como que alguien lo denunció, alguien, lo traicionó sí, más bien. un Ujú. sapo ahí habló y llegan y le caen a su casa y se lo llevan arrestado, ¿no? Entonces, en ese sentido dices, bueno, pues si era un traficante, pues sí tiene el rollo de andar en la calle y esto y se puede defender dentro de la cárcel, ¿no? Pero no es así. O sea, en la vida real
resulta que este güey era un agente del FBI que tuvo unos problemas con un rollo ahí de drogas, ¿no? O sea, no era un traficante, era un agente del FBI. Entonces, ya como agente del FBI, sí le puedes creer ciertas cosas que te va narrando. Me imagino que las narró de una forma en el libro y las pusieron en la serie de otra forma. Pero si él es productor, pues me imagino que tendría que ponerse más creíble, ¿no? Exigente, claro, sí. Ajá. Sí, porque en todo momento se habla de que es un civil, o sea, es un civil Ujú, que le estás dando una misión muy importante porque al ujú, final lo que buscas es que se transfiera a otra correccional que es de, pues vamos a decir, máxima seguridad porque ujú. hay asesinos un poco ya con problemas más graves, o sea, porque Mm, son psicóticos, con enfermedades sí, psiquiátricas y que sí. Es que entonces es una es prisión mandarlo, psiquiátrica. sí, o sea, es mandarlo a la boca del lobo, o sea, mandarlo a un infierno en donde no es el mismo tipo de población no penitenciaria que hay en donde él se encuentra. Sí, y Entonces que, ahí está raro cómo alguien aceptaría eso por nada, o ajá. sea, por la libertad dices, tengo 10 años, o sea, puedo estar 10 años aquí tranquilamente, ya manejo aquí toda la cárcel porque ya tenía sus business y demás, entonces no tendría sentido por qué Y tener que que, ir a hacer eso. y que, ahí te va. Y que, o sea, entiendo que se movía en las calles, sí, que sabía cómo conversar, cómo hacer sus negocios, era carismático, porque supone que esa es Por eso una, lo eligieron, ajá, o ajá. sea, lo eligen porque es carismático, inteligente y cosas así, ¿no? Pero, o sea, realmente si a ti te mandan a una prisión psiquiátrica en donde hay gente, sí que son esquizofrénicos, que son psicóticos, que, Perversos, porque ajá, que también hay son muchos. perversos, ¿no? Y que están ahí porque cometieron crímenes, o sea, son Ujú, graves, asesinos, ujú, sí, es gente que, muy agresiva. sí, pero es gente que estamos hablando que si en ese momento ellos van caminando por la calle y luego de repente ven a una familia y los ven como demonios en su cabeza, pues obviamente van y se los chingan a todos, ¿no? Ujú. Y que por eso parte de lo que nos narra en la serie y que me imagino que lo puso en el libro, es que había muchos motines, ¿no? O sea, Ujú. que había muchos problemas porque pues Se obviamente descontrolaba. uno se te aloca y se te alocan todos porque la locura se empieza a contagiar y vale madre, ¿no? Entonces, cuando este güey lo mandan ahí así como que por inteligente y carismático, no me cuadra. Sí, o sea, aquí Ujú, lo que plantean es que, bueno, el papá de este personaje principal le da un derrame cerebral. Y entonces eso es como que lo que emocionalmente dice, bueno, órale, sí, lo que lo lo hago incentiva. Ujú, para salir antes y por estar con mi papá, que su papá, las coincidencias de la vida, ¿no? Que su ujú. papá es Ryan Leeton y que ese año fallece también. Entonces hace Sí. un personaje Ray Liotta se llama. hace un personaje Ujú, donde digamos, ya una persona de la tercera edad, está enfermo y demás, está ujú. en el hospital y falleció justo también Cuando estaba haciendo la ajá, y serie, hay sí. una parte donde en memoria, ¿no? A este actor que también hemos visto en muchas Sí, en películas películas y de películas asesinos y demás. sí, pero también hemos visto de gángster, ¿no? Porque ahí como sale de policía corrupto, sí, entonces sabe bien cómo hacer ese papel, ¿no? Sí. Ahora, lo que yo te decía, si en la serie hubieran puesto que este güey es un exagente del FBI, porque en la vida real es un exagente del FBI, si así lo ponen en la serie, pues ahí sí te creo. Sí, ahí sí te creo que lo metan a ese lugar y por su formación, Sí, sabe sí, cómo. ajá, se pueda desenvolver dentro del psiquiátrico y pues me imagino que en el FBI los entrenan de alguna manera para poder hacer ciertas cosas y mezclarse con la gente y actuar como tal y obtener lo que quieren, la chingada. Pero así como que por guapo, inteligente, no sé, no me convence tanto. Bueno, ahora, este es el personaje principal, ¿no? Porque es quien Ajá, hizo todo el libro y de donde se basa la historia. ujú, Pero obviamente que nuestro asesino principal aquí es Larry Hall. Algo importante es que la serie, bueno, estuvo nominada en diferentes, en los Globos, en los Emmy y demás, ujú. y el único que ganó en todas las categorías fue el personaje que es de Del, reparto, el actor de reparto, ¿Qué es el que es el asesino? asesino, Larry Hall. porque al final este actor, Paul Walter, Ajá. ¿Es un luchador? ajá, pero que aparte actúa muy bien, o sea, Sí, sí te la crees, sí. sí te adentras o sea, llega un momento en que te desespera lo que Sí, dice, o sea, actúa muy actúa bien. tan bien que dices, ya, hijo de tu pinche madre, ya, dilo, haz algo, o sea, explota o algo. Y no, o sea, el güey sabe
cómo, o sea, es de esa gente que sabe cómo chingarte, o sea, así como que lo voy a desesperar hasta que él haga el desmadre, ¿no? Ujú. Entonces, Eso es muy interesante. Ahora, si no conoces la historia de Larry Hall, no sabes quién es, vamos a decir que mucho se ha hablado que él es de los asesinos seriales más prolíferos de Estados Unidos, que te decía, estuvo a finales de los 80s, principios de los 90s. ajá. ¿Cuál era su modus operandi? Tenía una camioneta, una Dodge, una como Como una van, vagoneta, como ajá, una una van. van. Ajá. Y entonces, pues, algo importante o característico de esta persona es que le gustaba mucho la historia de Estados Unidos, De la guerra civil y ajá, de la todas esas madres. independencia y demás. De hecho, tenía unas patillas muy grandes por lo mismo, porque le gustaba personificar, hacía cosplay, ¿no? Entonces, Sí, viajaba por todo el país buscando estos espacios en donde se junta la gente a hacer estas como recreaciones de ajá. la Recreaciones de la guerra guerra civil. civil, ajá. Y entonces eso hacía que pues obviamente tendría como que sentido que trae su vagoneta, que viaja, que andaba por todo el país. Pero entonces, ¿qué sucede? Que se enfocaba mucho o mucho de lo que se le acusa, porque ahí es donde entra lo interesante aquí, Sí. es porque no hay tanta evidencia de eso que hizo. Se le acusa de asesinar a chicas muy jóvenes, de entre los 13, 15, ¿no? Muy jovencitas, y no nada más de Que asesinarlas, estrangularlas, sino violarlas y bueno, estar, sí, que era su perversión, ¿verdad? Pero lo que yo voy a decir es que, ok, se le puede dudar, pero él tenía datos muy específicos. O sea, son datos que no te los puede dar alguien o sea, no te los puede dar alguien que está mintiendo. O sea, son datos que tiene solo la persona que cometió el acto. O sea, aquí hay varias cosas. Yo, por un lado, yo no considero que haya la suficiente evidencia para hablar de que él haya cometido los asesinatos. No hay la suficiente evidencia. pero Ahí te el está dando, FBI la regó en irse solo por el discurso de él. pero a ver, te está dando datos, ¿sí? Que solo sabía el FBI. O sea, son datos específicos, ¿sí? Que obviamente solo te los puede dar la persona que está cometiendo el homicidio, O sea, ¿verdad? a ver, aquí hay varias cosas. La serie habla de dos víctimas particularmente porque fue en los momentos en los que la policía de ese condado y el FBI estuvieron más relacionados con el caso. Uno fue en Georgetown y el otro fue en Indiana. Entonces, ¿qué sucede? Que él hablaba mucho de esos dos y que fue por lo que lo detienen. Entonces, Ujú. si hacemos un corte ahí, yo diría, ok, sí cometió los homicidios porque hay mucha, pudiera decirse, evidencia de lo que sucedió Ujú. de esos dos. Pero de ahí a que me digas que supuestamente él habla de 40 víctimas más, Ujú. que son 40 víctimas de las cuales no se ha encontrado un cuerpo, no hay evidencia, no hay nada. Entonces, el poder Entonces, adjudicarle que son entonces, 40 más, ahí es donde creo que es una exageración. Y lo veíamos en el caso de Australia, ¿no? ajá, de Jelly, Ajá, de entonces Fat Jelly. es muy similar. Entonces, yo ahí Yo, me mira, voy más por otra línea que por un asesino en serie. mira, yo te voy a decir algo. Fat Jelly para mí es un cabrón que honestamente nunca me convenció. Realmente para mí ese güey es un mentiroso total, ¿sí? Pero este güey, ¿sí? Sí, o sea, si te desespera la actuación de este cabrón y si el real es así, tú lo ves y dices, es un pendejo, o sea, ese güey no mata ni una pinche mosca. Pero justamente eso es lo que hace que él pueda esconderse a la vista de todos. O sea, imagínate, ¿sí? Ahí les va un pequeño spoiler. O sea, imagínate, ese güey lo que hacía era ir a declarar que cometió esos delitos y nadie le creía. O sea, imagínate la genialidad de ese güey para ir y decirles a toda la güey de pendejos. Yo hice esto, maté a este y a este y a este y la chinga. Y todo, sí, está bueno, sí, tú lo hiciste, ¿no? Y el güey así como que, se los estoy diciendo, pendejos. O sea, Aquí es que, bueno, hay que hablar, como lo hacemos en Psicopedia, hay que hablar de la historia de este personaje, porque uh-huh. todos los asesinos de los que hemos hablado tienen una historia, que hay un momento donde se rompen, hay un momento que es el clave Donde se de crashean, sí. todo esto. Ahora, Entonces, ahora, antes de que sigas con eso, voy a hacer un pequeño ajá, paréntesis en decir, algo que sí me gustó de esta serie es que te ponen la historia. Que era, era lo que hablábamos. sí, que era lo que hablábamos en las películas que están saliendo ahorita, ¿no? Que te ponen al asesino
pero no te ponen el origen, ¿no? No te ponen ese momento en que hace crash el cerebro y decide que va a ponerse a hacer cosas bien bizarras, ¿no? Sí, y en esta serie te lo ponen, pues vamos a decir, lo más específico que se puede. Es que, o sea, hemos hablado de muchas películas y a veces no se da el suficiente tiempo de ese desarrollo y por eso esta la llevaron a serie, porque son 6 capítulos también. Si te gusta ver series, son 6 capítulos, es solo una temporada de Blackbeard y lo único es que son 6 capítulos de 1 hora. Entonces sí te llevas tu tiempecito. Sí, o sea que si vas a hacer películas, pues tendrías que hacer 3 películas de 2 horas, o sea. Entonces, aquí lo importante es eso, que les da un timing para podernos hablar del antes, del después, o sea, como que te llevan en el tiempo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, bueno, algo importante es que este personaje tiene un hermano gemelo. Desde ahí tenemos algo importante desde la psicología de este asesino. Tiene un hermano gemelo que de hecho él dice, es mi gemelo idéntico, y si nos puedes poner aquí unas fotos de ellos, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el hermano, el que es, en este caso Larry Hall, el hermano se llama Gary. Hay un tipo de trastorno a nivel fetal o cuando los fetos están en el proceso en donde se habla de que uno de los hermanos, porque están en la misma bolsa, empezó a comerse. Sí, o sea, estar más nutrido que el otro. Tiene más nutrientes porque no se lo comen, sí, sino que tiene más nutrientes. No, pero de hecho la madre. Sí dice que se come la placenta de él, o sea. Sí, o sea, tiene mucho más. O sea, es un feto mucho más fuerte, o sea, entonces cuando nace, Larry pues está más débil, estuvo más en incubadora, no sé, tiene un proceso diferente, y el otro hermano pues está totalmente sano, ¿no? Eso es un bebé muy sano. Sí, que a mí se me hace algo bien cabrón ese, pues trastorno, no sé si se llama así, digo, en la etapa fetal, en donde dices, pues es que es la supervivencia del más apto, ¿no? O sea, que si lo trasladas a las cosas que está haciendo este güey, pues es lo mismo, o sea. Pero yo creo que hay una parte de la naturaleza y de los padecimientos médicos, pero cuando tú como niño toda la vida te están diciendo, es que cuando estabas bebé o cuando estabas en el útero de tu mamá, tu hermano te comía la placenta. O sea, si lo hice así, como niño, yo me quedo de que es que me estaba comiendo. O sea, que desde ahí hay un tipo de pensamiento también muy fantasioso de, es que por eso mi hermano, porque él decía, mi hermano está más fuerte, es atlético, tiene novias, hace más cosas que yo, porque él me comió mientras estábamos en el útero de mi mamá. Entonces ya desde ahí, él también hay obviamente en el tema de la valoración, ¿no? Estoy por debajo de mi hermano siempre. Entonces, ya desde ahí el discurso es muy complejo, o sea, es muy complejo que te digan ese tipo de información. Pero que pareciera que es parte del personaje para que todo el mundo crea que es un imbécil, pero, ¿sí? Cuando en realidad hizo cosas bien cabronas y se lo dijo a todo el mundo y nadie le creyó. Pero ahí no estoy de acuerdo contigo porque no es un personaje, o sea, él así vive, esa es su vida. ¿Sí? Y por eso estoy hablando desde niño, porque si de niño tus papás te dan esa información, tú creces con esa información, tú no estás haciendo un personaje, tú estás viviendo eso. Entonces pudieron haberte dicho, pudiste haber nacido y el hermano y decir, son hermanos, son cuates, no son gemelos idénticos, pero no, el discurso era otro. Sí, entonces, pero eso es lo que pero el personaje es verse como imbécil, porque no lo era. Pero ahí va, o sea, no lo es, estoy de acuerdo contigo en que no lo es, pero ahí te van varias cosas. Esto también es parte de la serie. Bueno, ellos viven en un cementerio, o sea, el papá es enterrador y entonces ellos viven ahí, que por cierto, yo revisé en otra información, ¿no?, de la serie, que luego los corrieron del cementerio, porque el señor como robaba, o sea, como era muy alcohólico, se equivocaba, ponía otros cadáveres en otras tumbas, les robaba, tal, lo corrieron y corrieron a toda su familia, y entonces se fueron a vivir a otro lugar más, con más carencia, ¿no? Sí, porque y acá no te lo ponen así, acá te ponen que sigue estando como... Lo que pasa es que, bueno, yo lo que leí fue que cuando les daban el trabajo en el cementerio, les daban la casa, pero la casa estaba adentro del cementerio, ¿no? Entonces, se me hace muy cabrón. Como niño. Se me hace muy cabrón y también se me hace muy divertido el vivir dentro de un cementerio, ¿no? O sea, en ciertas circunstancias pudo haber sido diferente, hubiera sido muy divertido, hubiera sido como que muy
Tranquilo, porque es un lugar muy tranquilo. Sí, o sea, se pudo haber sido diferente, ¿no? Pero cuando tienes un papá, ¿sí? ¿Qué? Ahí va. Otro spoiler, que Ajá, sé que a esa lo es que la vas. escena. Ajá. Sí, que sea lo que vas. Que es cuando tienes un papá, ¿sí? Que te dice, a ver, vente, güey, vamos a desenterrar cadáveres. Ahí sí está cabrón. Pero no nada más vente, vamos a desenterrar cadáveres, sino que tienes, o sea, son 2 hijos, ¿no? Y el papá dice, tú no. O sea, al que decimos que es Al Gary, que al es Gary, que el es bueno, el ¿no? El fuerte, bueno. tú no, así como que el gemelo bueno, el gemelo malo, ¿verdad? Ajá. Tú no, tú quédate dormidito, tú sí, porque aparte en la noche cuando el señor venía bien alcoholizado, se lo llevaba, vente, vamos a acabar, ¿verdad? Y entonces, no nada más era acabar, sino que era, métete para que saques las joyas o las cosas Con los que lo que enterraron. la persona tiene, porque, y él te dice, es que la gente entierra a sus familiares con muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces mi chamba era pues ir, quitar anillos, quitar hasta, no sé, el del, ¿cómo se llama? El de la corbata, o sea, Al pisador, sí. todas las cosas de oro, todas las cosas valiosas que pudieran ir, es, órale, bájate y tráetelas. Entonces como niño, pues obviamente esa no es una actividad que te va a formar lo más normal posible. E inclusive el papá, hay una escena en donde no puede quitarle el anillo a un señor y pues le da unas pinzas de cortarle el dedo, ¿verdad? O sea, necesitamos ese anillo. Entonces, ya desde ahí como niño te están ¿Qué? orillando a hacer cosas que en ese momento no, o sea, tu cabeza, tu psique no está preparada para Sí, o sea enfrentarte que a esas no cosas, entiende. no las puedes trabajar. Pero mira, ahí te va. Yo no sé de dónde sacaron esa información, ¿entiendes? Quiero pensar que fue Larry Hall o fue el El hermano Gary, hermano. ¿sí? El que dio esa información. Pero para mí, el punto de quiebre, ¿sí? En donde este güey, digo, porque también el niño actúa muy bien en esa escena, la verdad. O sea, véanla, el niño actúa muy bien. O sea, cuando dices que le corta el dedo, para mí cuando le corta el dedo, sí, ese güey corta con la realidad. Sí. Entonces, ya de niño, porque también hay una parte en donde dice que tampoco el hermano era un santo. O sea, hay una parte en donde dice que este güey de Larry y el hermano Gary se salían de la escuela y se iban a cierta calle, ¿sí? Y empezaban a robar a la gente, a robar a los otros chavos que pasaban el dinero y la chingada. Pero todo el mundo dice que Larry es pues el que era un desmadre y que estaba loco y que la chinga. Pero el otro güey también andaba haciendo pendejadas. Pero como todo el mundo decía, ese es el bueno, ¿sí? Ese güey así como que, bueno, a él se le pasa, ¿no? Pero Larry está loco, ¿no? Entonces a mí me parece que es una pendejada. Hay también información que yo vi que decía que su mamá se había suicidado. Y en la serie sí hay una mamá que está ahí, ¿verdad? O sea, de hecho están los juicios y tal. Entonces, ahí esa información también está rara, porque si en realidad esa señora se suicidó delante de ellos y tal, ese es otro momento de quiebre como niño, que bueno, obviamente que es difícil de trabajar y procesar. Y que eso justo, desde el punto de vista psicológico, lo orilla a tener este tipo de padecimientos. O sea, por eso yo digo, pudiera no ser asesino, pero la realidad es que él tiene un padecimiento, un trastorno ya a nivel psiquiátrico, vamos a decir, ya una psicosis, y por eso su discurso es, no sé qué tanto es realidad y qué tanto es fantasía, porque al final, al no interactuar con tanta gente, al estar ahí en este tema de en el cementerio, con los muertos, lo que tienes que hacer, lo que te dice tu papá, lo que te dicen de tu vida, todo eso te lleva a una realidad Pero alterna que es lo justamente que eso tú es lo dices. chingón, o sea, justamente eso es lo chingón, que los trajo como pendejos a todos, ¿sí? Cuando claramente, digo, desde mi perspectiva, claramente él sabía. Mira, también lo hablamos en el capítulo pasado. Hablamos de la inteligencia, ¿no? Y decimos que los asesinos seriales se dice que son muy inteligentes y demás. Entonces, esa idea de que los asesinos seriales son muy inteligentes son la que usan muchos policías de la serie para decir, este es un bruto, este no puede matar a alguien, no puede ser un asesino porque es un burrazo, porque había un policía que estuvo con él en la escuela. Entonces decía, no, o sea, no podía con la escuela, lo bulleaban, lo tal. Y entonces esa idea de decir, tiene que ser alguien inteligente para que pueda hacer eso es lo que yo te digo que es error, ¿no? Ahí hay un errorzazo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser no bueno para la escuela. Y eso sí te lo creo, que es lo que te decía la vez pasada, la inteligencia cristalizada de la escuela. Entonces puede ser que sí, para la escuela era malísimo para la escuela. Pero ¿dónde puede ser hábil? La inteligencia fluida. Y es esto, saber manipular información, saber cómo tratar a la gente, saber cómo hablar. Pero
esto donde él está roto, donde hay una parte de la realidad que no tiene correctamente, es lo que le hace cometer esos errores en las relaciones sociales. O sea, de repente te puede decir algo y tú dices, ¿qué onda? Y te puede dar miedo lo que te está diciendo, que era lo que le pasaba con las chavas. O sea, él dice, las chicas normalmente me trataban bien, pero de repente se ponían muy agresivas. Y dices tú, de repente, o sea, ¿qué les decías? ¿O cómo te comportabas? Mira, yo estoy para de que acuerdo fuera con así? él. Yo estoy de acuerdo con él. ¿Sí? Las chavas de repente se ponen así como que dices, ah, chinga, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Entonces yo lo entiendo. Desde su perspectiva, creo que sí. A veces puedes estar hablando con una chava y luego de repente te manda la chingada y dices, espérate, ¿qué pasó aquí? Entonces, pues si te molesta poquito. Sí, Si te pero molesta no las poquito. matas. O sea, Pues niño depende qué en tan su acá se molestia pongan. era O así sea, como, cálmate, ¿no? O sea, sí, cálmate, por eso te digo, pero o sea, depende qué tan loca se pongan, ¿verdad? Entonces, o sea, a mí me parece que era lo que tú dijiste la vez pasada con la película pasada, en donde las personas tienen que aprender otro tipo de herramientas, ¿sí? No de la inteligencia cristalizada, la escuela, o sea, sino de lo de la la, fluida, ¿no? ajá, lo Ya me del aprendí los diario, la términos, ¿eh? experiencia. Sí, sí. Bueno, a lo que voy es que este güey aprendió así, ¿sí? Y una de las cosas que aprendió es que cometía un delito, ¿sí? Iba y asesinaba a alguien, a una de las chavas, y luego iba y lo contaba, ¿sí? Iba y lo contaba a la policía, ¿sí? Él se declaraba culpable y decía, yo hice esto y esto, ¿no? Y entonces, ¿sí? Él mismo se plantaba evidencia que no concordaba con lo que Con lo estaba que estaba diciendo. pasando. Y entonces la policía cuando investigaba decía, no puede ser porque mira, él mismo se está poniendo esta pendejada. Entonces a mí me parece una pinche genialidad que él mismo se ponga una evidencia que va a ser, ¿sí? Que todo el mundo diga, no puede ser. Sí. Sí, entonces le dicen, ay, güey, tú nomás, mira, a ti te gusta venir a decir que tú A llamar la hiciste. atención, o sea, que te volteen a ver, Sí, pero no pero, lo hiciste. ajá, pero o sea, si eso lleva haciéndolo 10 años y te ha dicho que en esos 10 años ha declarado 15, 20 asesinatos y tú dices, sí, güey, ya, vete a jugar allá y la chinga. O sea, imagínate, primero que nada, ya habíamos dicho, ¿qué está pasando con la autoridad? Por qué no están preparando a la gente para decir, a ver, un momento, ¿no? Ya lleva Pues no, 5, ajá. ya lleva 5, a ver, ahora vamos a investigarlo bien, a ver qué pedo, ¿no? Sí, pero mientras no hagan eso, ¿sí? Este tipo de gente pueda ir y decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Hice esto, pero digo, porque pasó con Fat Jelly también. Él iba y decía, acabo de matar a un güey, y todos le decían, sí, Sí, está bueno, güey, la ajá. chinga no le creían. Entonces, no sé, me parece que rayan entre la estupidez y la genialidad. Sí, sí, sí. Pero aquí también algo importante es que, ok, ponle tú que no era muy listo, porque hasta ahí vi reportes donde decía tenía 80% 80 puntos de CI, por ejemplo, ¿no? Ujú, Que eso no es que haya una discapacidad, o sea, tiene cierta capacidad, ¿no? ujú, Pero bien interesante porque de la guerra civil y la independencia tenía mucha información y leía libros y tenía muchos datos y te hablaba de cómo era en ese ujú, tiempo. Entonces ujú, dices, a ver, entonces realmente esto sí es importante, o sea, eso sí ujú, se lo sabía y eso sí tenía toda esa ujú, información. sí. Entonces ahí ya rompes con que entonces no es que estés que seas un burrazo, o sea, Ujú, o que no seas inteligente, sino que más bien eres selectivo, o sea, hay cosas que sí exacto, te interesan, exacto. había cosas de la escuela que Porque, no te interesaban y no porque las cuando hacías. está hablando con este güey y le dice, mira, agarras un trapo y le pones 3 chorros de anticongelante, no sé qué chingados dijo, ¿sí? Y luego se lo pones en la boca durante 7 segundos Y la y la desmayas. desmayas, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, eso sí es importante, ¿no? Sí, Entonces eso sí lo o por sabe. ejemplo, el llegar, o sea, cuando él viajaba por todo el país para hacer el juntarse con personas que hacían recreaciones de la Ujú, guerra civil, ujú, pues tienes que viajar y viajaba solo. Tienes que ver un mapa, tienes que saber cómo llegar, cómo moverte, o sea, eso es parte de la inteligencia, ¿sabes? Entonces, ujú, todo eso rompe con que, ay, pobrecito, no sabe, ¿no? O sea, ahí les falló mucho en pensar que sí tenía habilidades, tenía recursos en cosas y ajá, que eso le permitía ser funcional. Aquí yo donde yo no estoy de acuerdo es en que hablemos de que seas un asesino prolífero, porque
o sea, lo que sí estoy de acuerdo es que él sí tenía un padecimiento, te digo, un problema en donde a lo mejor sí a estas dos chicas que sí pudiera haber un poco más de evidencia, sí las asesinó, entonces sí tienes que estar en la cárcel y por tu mismo padecimiento no deberías de andar afuera, o sea, no deberías de convivir con otra gente, ¿no? Porque no sabes entre tu alucine y lo que hagas cómo puedas ser agresivo, que es lo que decíamos ahorita, puedas atacar a alguien y demás dentro de tu rush que tienes en ese momento. Pero no a alguien, eran las Sí, chavitas de 14. pero como quiera, él podía, o sea, se puso agresivo con el Jimmy cuando le empezó a decir, tú no sé qué, y lo agarró y lo quiso estrangular. O sea, si es alguien que va a ser agresivo, si tú te pones agresivo con él, va a reaccionar. Bueno, pero Y todo está el grande mundo, y está gordo, por entonces sí eso, pero va a defenderse, no es alguien indefenso. ajá, todo mundo se va a poner agresivo con alguien que se le pone agresivo. O sea, no te, digo, si alguien se te pone agresivo y tú te haces así, pues ya valiste madre, Pero ¿no? acuérdate que los pacientes psiquiátricos, y tú lo sabes perfectamente, tienen esa fuerza que excede entre esa línea entre lo normal y el defenderse, ¿sabes? O sea, rayan otra línea. Entonces, esa parte es la que yo creo que sí, obviamente, por su historia de vida de niño, lo que decíamos. Ahora, hay un punto muy importante que dice el hermano. El hermano habla de un hecho que él considera que fue lo que también lo rompió en su adolescencia y en las relaciones sexuales, porque el hermano dice, yo veía que mi hermano pues no tenía novia, no tenía, ¿no? Entonces Que trataba, que intentaba. quise adentrarlo, ¿verdad? Que tuviera su primera relación sexual. Entonces, ¿qué hacen? Pues suben a una chava pidiendo ray, ¿no? Que se acostumbraba mucho a pedir ray en las carreteras en Sí, ese el tiempo. autostop. Entonces, esto se lo platica a la policía, ¿no? Le dice, es que yo pensé, ¿no? Que podía ser algo que le ayudara, ¿no? Y entonces dice, tú sabes cuando una chava dice, no, 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 pero sí quiere, o su cuerpo sí quiere. Y dice, y con Larry no fue así, o sea, esta chava de plano No no era ni el quería. cuerpo ni Y nada. O dice, sea, y él la golpeó, la estranguló, la escupió, o sea, entonces dice él, yo me quedé en shock, o sea, yo cuando lo vi dije, ¿qué es esto? O sea, como un monstruo, como un ¿verdad? animal, digo, no Ajá, sé, como como un así, animal. como un lobo con sus fauces, o sea, entonces para el hermano fue un shock decir, pues yo quise hacer esto y me salió peor, ¿no? Y entonces él Y, sabía que había ese y tipo aún de así, cosas. y aún así, el hermano decía, él no pudo haber hecho esas cosas. Por lo mismo, o sea, no decía no pudo haber hecho esas cosas, él decía, él no mató a esas muchachas, porque decía, porque cosas malas hemos hecho todos. Entonces él decía, ¿ha hecho cosas malas? Sí. ¿Por qué? Porque lo ha visto lo que ha hecho, pero no mató a esas chavas. O sea, no Por es alguien eso, que mataría. Casi, casi que les dice, yo lo vi, o sea, yo vi cómo la golpeó y todo, pero no la mató, o sea, ¿sabes? Entonces, sí, esa es la parte pero que es dudoso. bueno, ahí es justamente lo que digo yo. O sea, pudo engañar a la policía, ¿sí? Pudo engañar a la autoridad diciéndoles que él fue el que hizo todo eso. Obviamente al hermano, pues también lo va a engañar, ¿sí? Y lo vimos claro cuando lo va a visitar. Y lo va a visitar y le empieza a decir, ¿cómo se llamaba la muchacha esta De que esta historia, recogimos? Ajá, ajá, esta que, historia. a la que recogimos. Y luego se llamaba Donna. Y él, no, no se llamaba así. Y luego se llamaba Pero no sé era para qué. incomodar, o sea, lo Sí, hacía para incomodar al por eso hermano. te digo, o sea, sabía también de qué pie cojeaba el hermano. O sea, algo bien importante es que este personaje también es muy perverso. Sí, Muy perverso. O sea, el tema sexual, y no sabemos si por ese hecho que sucedió, pero en psicología, cuando se rompe esa parte sexual, empiezan las parafilias, empieza las perversiones, o sea, empiezan a haber otras formas en las que las personas buscan su satisfacción sí. sexual. Y este es un caso así. Entonces, el hecho de a lo mejor sí abusar de las personas y demás, eso sí aparte porque su discurso era que decía, en épocas de la guerra civil, En las los mujeres, 1800, ajá, o sea, a sus 10 12 años ya se casaban y tenían hijos, mi abuela tuvo a los 14, entonces para él era una justificación de que niñas chiquitas, pues podías tener sexo con ellas, ¿no? Entonces tenía muy distorsionada mucha información desde ese punto de vista. Entonces ahí sí entro yo en la línea de que es un peligro para la sociedad porque esa distorsión que tiene, inclusive el mismo Jamie cuando andaba buscando en sus cosas y se encuentra una revista Penthouse, ¿no? Así, y tiene unos recortes y unos dibujos que hasta él se queda así de que, ¿qué? O sea, es de agresión hacia la mujer, ahora, es de mucha violencia con la mujer, ahora, desde el punto de vista sexual también. sí, 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 ahora, sí. Cuando tocas el tema de este güey, de este Jimmy, ¿sí? A mí me parece bien cabrón
que siendo él el productor de la serie, digo, bueno, uno de los productores de la serie, ¿sí?, no se haya podido poner o como era, ¿sí?, realmente o muy chingón, porque también siempre te la pasas esperando que haga algo, o sea, siempre te esperas así como que, a ver, güey, o sea, tampoco creo que hayas llegado y le hayas dicho, ¿cómo estás?, ¿no? Y que el otro, ah, sí, bien, ¿y tú? Y empiezan ya a hablar, ¿no? No, o sea, entiendo que pasan escenas en donde se supone que él tuvo que como que pelearse y hacer esto para, Demostrarles y como que ajá, hay sí, confianza. para poder ser su amigo, pero tampoco creo que haya sido así. O sea, una persona como Larry Hall, que tiene tan estudiado a las personas, no puedes llegarle así tan pendejamente. O Sí, sea, por eso dudaba, o sea, se veía que ujú, estaba haciendo su distancia, ¿verdad? No le contestaba o así, ujú. hasta que como que ya hizo ahí el clic, ¿no? Pero sí, o sea, No sé, o sea, a mí me parece que ese personaje, no sé, o sea, mira, te voy a ser bien honesto, ¿sí? A mí me parece, ¿sí? Y no sé, las personas que vean la serie no me dejarán mentir, pareciera que este güey, ¿sí?, inventó, inventó las historias porque sabía que este güey, pues decía muchas cosas, decía muchas mentiras y la chingada. Entonces este güey, así como que, pues ya para que me saquen a la chingada de la cárcel, pues les voy a decir que sí y me pongo todo de que, ay no, está loco, no puedo dormir y lloro en las noches pensando en cómo describió los asesinatos y la chingada. Y así como que, pues con tal de salir lo pudo haber hecho. es que ese es un error, o sea, si tú como FBI dices, yo necesito que le saques información a esta persona, y es lo Ujú, que tú dices, o sea, era alguien que también decía muchas cosas, o sea, era fácil de alguna manera poder decir, dijo esto, dijo el ujú, otro, ujú, porque algo importante, y eso es donde yo quisiera ahondar un poco más, es que eh, se supone, volvemos a lo mismo, si no tuviera la capacidad, no sabría dónde estaban los cuerpos, y nos ujú, dan a entender que sí sabía, ujú. que hace un mapa y en ¿Dónde? el mapa coloca, así como los estados, ¿no? El de Missouri, el de Illinois y tal, y dónde están enterrados los diferentes cuerpos que 22, 21. 21 cuerpos. Ajá, Ah, sí, porque el otro no lo alcanzó a ajá. enterrar. Entonces 21 y en la historia dicen que hasta como 40 Ujú, tiene sí. registrados, Sí, pero en porque, la serie pone 21. sí, porque cabe señalar, ¿sí?, que esta historia comprende desde que este güey empieza a, como a tratar de sacarle la información. Pero sus delitos, él los empezó a cometer desde los De 15. adolescente. Entonces, Otro tipo de delito, o sea, fue creciendo. sí, fue creciendo, pero, o sea, vaya, lo que te plantean es que eso de echarse a las chavas, sí, porque no querían tener intimidad con él y este güey les obligaba a la chinga. O sea, eso empieza desde los 15, 17, que tenía esos problemas, sí, y según lo que dice la información en internet que han sacado, es que desde ese entonces este güey ya mataba a las chavas. Entonces, por eso se dice que son 40, porque empiezan a hacer como que un análisis de en dónde estuvo en esta época, en dónde estuvo en esta época, cuántas se perdieron y la chinga, que también se me hace un chivo expiatorio bien cabrón por parte de la, FBI. sí, por parte de las corporaciones, ¿cómo se dice? Sí, o sea, por el gobierno, Sí, o sea, los policías, la parte de, sí, sí, o sea, la la seguridad, parte judicial y todo ajá, eso, me parece que también lo pudieron usar así para decir, uy, no, adjudicarle, ajá, ujú, uy, no, pues entonces él se aventó a todas estas, ¿no? sí, Fueron como 40, cuando a ajá, lo mejor ese güey ni andaba por no, ahí, sí. pero les convenía decir Sí, que agarramos al güey que mató a todas estas, sí, ¿no? o sea, eso es a lo que iba. El discurso de él es hasta pareciera muy poético de lo que hizo y de por qué. Y de hecho la serie se llama Blackbird porque es este cuervo, ¿no? Bueno, que tendrías que verla, ¿no? Porque talla unos pajaritos, talla 21 pajaritos, que son cuervos, que son los que de alguna Los manera cuerpos. ayuda al alma, ¿no? De las difuntas, ¿no? Pero bueno, el punto es que él hace ese mapa y entonces supuestamente el que dice que hay un mapa es el Jimmy, ¿no? Él dice, hizo un mapa y se lo mandó a su familia. Bueno, realmente no supo qué le hizo. Y la serie te da a entender que se lo manda al hermano y que el papá cuando lo ve, lo quema. Lo quema. Entonces,
no existe un mapa, ¿sí? El Jimmy dijo, hay un mapa, Sí. pero nadie nunca vio el mapa, ¿sí? Ajá. Bueno, Y él se los dibujó. se supone. Porque se le quedó grabado en la mente. ¿Cómo era? O sea, Está bien cañón que lo haya visto y se lo haya grabado, pero bueno. El punto es que él dice, ya sé dónde están toda la gente. Está aquí, 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 aquí. Y entonces a él le dan la libertad. sí, ya cumplí, ¿no? Ajá. O sea, ya cumplí. Pero nunca encontraron los cuerpos. No. Entonces, si realmente existe ese mapa o existió porque Larry Hall todavía vive. En la cárcel. Entonces está en la cárcel todavía, le dieron cadena perpetua porque Jimmy dijo, sí mató a todas, o sea, fue como esta parte de testigo, no de sí mató, me dijo esto. Que si confesó, fuera cierto, y está en estos lugares. Que si fuera cierto que mató a 40 chavas, le hubieran dado pena de muerte. Uh-huh. O sea, no tiene sentido. O sea, en la serie fueron 21. Sí, bueno, aunque sean 21, le hubieran dado la pena de muerte. Entonces, no tiene sentido que si hizo 21 crímenes, todavía siga ahí. O sea, no tiene sentido. Y volvemos a lo mismo, porque no hay suficiente evidencia. Pero o sea, si no hay suficiente, cuerpos, no por hay eso, nada. por eso, pero si no hay suficiente evidencia, pues entonces tienes que dejarlo ir. Es que no, o sea, aquí el punto que yo considero que estaba realmente el FBI peleando es que él se quedara en una institución psiquiátrica porque obviamente es un peligro para la sociedad. Por eso, pero si el no único... por los asesinatos. Por ¿sabes? eso, pero si el único peligro que hay es que él siga diciendo que hizo cosas que no hizo en realidad, pues entonces es como muchos güeyes que andan por ahí diciendo, sí, yo me eché a esta chava y a esta otra y la otra, y no es verdad. Pero es que... Pues que los encierren también. Y sí, es cierto. ¿Sabes? Pues es cierto que lo comprueben. Ajá, por eso es lo que vamos, o sea, nunca pudieron comprobar muchas cosas, pero, o sea, cuando tú convives, o sea, quiero pensar que tanto la convivencia de la policía como la convivencia de Jimmy, como el entorno, tú dices, este chavo no está bien, o sea, psicológicamente no está bien. Y entonces no es alguien funcional. La gente le dice al hermano, no lo vas a poder cuidar toda la vida, por de eso, que no haga nada malo. Por eso. Y el güey, sí, que estaba en el FBI y que de repente dijo, voy a vender esta droga porque necesito dinero o quiero más dinero o qué sé yo. Sí, ese güey sí está bien y le vas a creer lo que te está diciendo de que le dijo según el asesino que no tienen pruebas. No, o sea, por eso te digo, o sea, no tiene sentido. Hay grandes errores. O sea, no tiene sentido. Desde cómo se tomaron las decisiones, pero lo que sí creo, o sea, yo sí estoy convencida de que esta persona era una persona perversa, tenía sus fetiches con ciertos aspectos de la chica. Hay mucha gente perversa en la calle, o sea. En aquel tiempo era muy diferente ahorita. ¿En qué sentido? O sea, esto de andar en una vagoneta viajando y entonces ves chicas que van en su bici, van caminando y el hablarles y decirles cosas, acosarlas. ¿Todavía sucede eso? Sí, pero no tanto. O sea, mira, cuando yo era niña, cuando era adolescente, sí había gente así que se ponía fuera de las escuelas y te decía, oye, ven. Y tú decías, no, había gente que sí iba y había niños que se desaparecían así. Pero tú decías, hoy no, ¿verdad? Entonces había mucha gente que se arriesgaba a eso. Y había exhibicionistas que a veces andaban así, o sea, literal, andaban dando vueltas a ver a quién subía en el carro o a ver a quién le enseñaban sus partes. El problema es que al día de hoy ya tienes el internet. Ya no tienes que andar en la calle haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor ya no tienes la interacción con la persona para llegar a secuestrarla o asesinarla o etc. Pero entonces, perverso siempre va a haber. Eso siempre va a haber. Niños y perversos siempre va a haber. El punto es qué tanto llegas a hacer esta interacción personal con alguien, ¿sí? Que eso es lo que sucede con este personaje. O sea, que su interacción, yo digo, con esas dos, seguramente sí los hizo, por eso tiene mucha información muy detallada, ¿no? Sí. Pero con el resto no tiene información, no te está dando detalles del resto. Mira, ¿y sabes por qué nos ponen esos dos casos en la serie? Bueno, es porque son con los únicos que más o menos tienen evidencia de que pudiera haberlo hecho. Y que por eso lo metieron a la cárcel. Sí, pero... Nada más que buscaron cómo se quedara en la cárcel. Sí, pero está demasiado rebuscado. Sí. O sea, es como, nomás les faltó decir, ya encontramos el cuerpo
de la muchacha de 14 años. El cuerpo es de una señora de 50, pero es porque ya ha pasado mucho. O sea, sí, nomás les faltó hacer eso. Es lo que tú dices, pudo haber sido un chivo expiatorio de decir de tanta gente que se desaparecía, porque en aquel entonces también había muchos asesinos en las carreteras y demás, entonces había mucha gente que se desaparecía y que no tenías respuesta de qué estaba pasando. Y entonces ahí dices, aquí está. Y luego dice muchas cosas y dentro de su locura dice, sí, yo fui, yo hice y así. Tú dices, claro, o sea, hacen match perfecto y entonces vamos a echarle la culpa a ¿no? Y ya lo tienes en la cárcel, lo tienes con cadena perpetua, pues ya no te va a hacer nada afuera, ¿no? Pero mira, bueno, no sé si vas a comentar algo. Te voy a decir de un caso, que ese caso, me acordé de él un poco porque lo relaciono en el sentido de lo aspecto psicótico, ¿sí? De esta alucine que a veces decía mucho Larry, ¿no? Que hablaba mucho es que a veces son sueños. Yo estoy así despierto y ya está la chica desnuda y muerta, no sé quién fue, ¿sabes? Entonces, ese ir y venir... Decía, lo veo en sueños. Ajá, esa parte disocial, porque ahí es donde se disocian estas personas, en donde como si fueran dos, ¿no? El que actúa, porque él decía, yo me veo desde arriba, como el que hago y el cosas. observador. Ajá. Entonces, estas personas se disocian y se disocian desde niños, por todo lo que van viviendo, que son situaciones muy conflictivas y que buscan no vivirlas y vivir una fantasía, etc., ¿no? Hace muchos años, bueno, no tantos, pero no sé, a lo mejor algunos de ustedes se recordarán del caso de Castrillón. Ese caso, ese caso fue un caso muy mediático por otras razones, pero yo tuve la oportunidad de platicar con alguien de primera mano que conocía al psiquiatra que trabajaba con él. Entonces, este psiquiatra que dijo, este niño, porque era un chavo de 16 años, ¿no? Llegó al proceso terapéutico ese día contando un sueño. Digo, cuando tú vas a terapia, obviamente cuentas sueños, no cuentas anécdotas, etc. Entonces, él llegó diciendo, esto fue un sueño que pasó. Y entonces empieza a contar con mucho detalle ese sueño. Y en ese sueño estaba la chica que estaba desaparecida en ese momento, ¿no? Y entonces era la maté, le hice esto, así, así, y está en tal lugar. En mi sueño, ¿no? Porque él lo habla así. Seguramente esa disociación lo hace creer él que está en un sueño. ¿Qué haces tú como psiquiatra? Inmediatamente este psiquiatra lo que tuvo que hacer era hablar con la familia y decirle, a ver, esto estuvo muy raro. Bueno, no lo dijo así, ¿no? Pero este discurso no es, o sea, entre que él es un paciente psicótico y puede ir y venir en su realidad y su fantasía, pero hay que ir a tal lugar porque muy seguramente ahí está esa niña enterrada. Y entonces, ¿qué hizo la policía? Fue a tal lugar y ahí estaba enterrado. Entonces, cuando tú, aun por más psicótico que seas y por más que vas y vienes y demás, y cuentas esto como un sueño, si tú vas y encuentras un cuerpo ahí, eres un asesino. Esta persona no, o sea, nunca pudo decir, está en tal lugar y que fueran y encontraran esos cuerpos ahí. Y si era tan prolífero, debe de tener esa información. Entiendo que le va a generar más cadenas perpetuas, lo que tú quieras. Sí, o sea, ya está en la cárcel. Por eso, pero de pendejo. Ya podría decir, ok, aquí, acá y acá. Por eso, pero de pendejo va a decir, sí, déjame te digo exactamente dónde están. Pues no, obviamente que no. Por eso empieza la duda. ¿Sabes? Si pudo engañar a la policía durante años diciendo, yo hice estos asesinatos y la chingada, y que no le hicieran nada, pues obviamente, ¿sí? En el momento en que dice, sí, déjame los llevo, pues no los iba a llevar. O sea, jamás les iba a decir dónde estaban. O sea, ellos lo veían como un pendejo, pero pendejo no era. No, pero está en esa delgada línea entre que si hablas de un sueño y tú das información de esto, ¿qué tanto eso que yo estoy diciendo, voy y lo veo y sí está ahí? ¿O qué tanto no? ¿Qué tanto te estoy engañando y diciéndote esto y esto y esto y esto? Y te estoy haciendo perder tu tiempo también. Pero al final, esa parte psicótica que él tiene es la que puede jugar con esa, como dices, tu genialidad, ¿no? Ir y venir. Pero aquí el problema es ese. O sea, era una zona muy específica. O sea, pudieron haber dicho, a ver, si habla de que va a este lugar, si tal, hasta hablaba mucho de que debajo de un árbol, de no sé qué, o sea, a ver, escárbale ahí, muy seguramente ahí va a estar, ¿sabes? Y no lo hicieron. Entonces, eso a mí, me hace que las tripas se me revuelvan, porque digo, ¿por qué actuaron de esa forma? O sea, ¿por qué no? ¿Qué tal si tenía un lugar especial y ahí iba y las echaba todas?
Tiene que haber ese lugar especial. Ujú. O sea, este señor todavía está vivo. Pues, O sea, podrían todavía sacar información de alguna forma y no lo han mira, hecho. De hecho, en la serie, bueno, di lo que sí, vas a decir, pero hay algo en la serie que tiene que ver con eso. sí, o sea, yo lo que digo es que si ese güey está vivo, ¿sí? Y no le han dado la pena de muerte y no se la dieron, es porque no están seguros. Pues O sí, sea, no están seguros. por eso, pero ya lo vas a encerrar de cadena perpetua a alguien que anduvo de hablador, como muchos, ¿no? O sea, me parece que, me parece que el crimen más grande que cometió este güey es hablar a lo pendejo, o sea, Pues no, a lo mejor no hablar lo pendejo, pero hablar, o sea, decir, por eso ellos decían que es un confeso en serial, ¿no? O sea, como que decían muchas mira, cosas de esa parte. mira, era mecánico, ¿sí? Era conserje también. Sí, por eso, era una cosa Sabía que, muchas cosas de pero, limpieza. pero era mecánico. Ujú. Para poder tú recordar cómo armar un motor y en aquel tiempo no tenías el internet ahí para estar viendo y la chingada, o sea, Era práctica. era práctica y era memoria, o sea, era Sí. memorizarte. Entonces, ¿tú crees que no se va a acordar dónde están todas? O Sí, pues sea, sí, sabe. Y te digo, y también eso del conserje, porque como fue conserje sabía qué productos limpiaban, cómo ujú, así, ujú. entonces todas esas cosas dices, a fuerzas limpió escenas, evidencias, ¿no? Y Ahora, demás, pero ahora, yo te voy a decir una cosa. Es algo que nadie notó, ¿sí? En todo el discurso, ya sea de Jimmy, ¿sí? Como agente encubierto, ¿sí? Ni como los de alrededor. Y es que si este güey estaba en una prisión psiquiátrica con güeyes bien cabrones, ¿por qué nunca le pasó nada? ujú. Porque perro no come perro. Sí, o sea, yo te digo, perverso, psicótico, sí era. Ajá. Por eso se podía relacionar Sí, ahí en pero su misma locura. por Pero eso, de eso asesino, no lo por sé. eso, por eso. Pero dentro de ese ambiente en donde todos somos psicóticos, todos somos perversos y todo eso, o sea, también hay niveles, o sea, hay niveles, ¿sí? Y esos niveles van desde los más culeros, los más cabrones y la chinga, hasta los menos, ¿no? Entonces, los que son menos, pues esos güeyes son los que les toca sufrir más cosas. Pero cuando llega alguien con una aura bien cabrona, tipo Ed Kemper, mejor ahí déjalo, dices, ahí déjalo. Y a este güey, según, nunca le pasó nada. Sí, pero te digo, por lo mismo, por su misma locura, seguramente por eso. Pues Y sí. también se iba al taller de carpintería, o sea, como que estaba muy aislado siempre, como que no se relacionaba tanto hacia sus ondas, ¿no? Ujú. Pero dentro de sus ondas, pues ahí es O donde sí, se... no sabemos. No Es que sabemos, ahí hay mucha duda de esto. sí. Pero lo que te quería decir ahorita, cuando te conté esta historia de Castrillón, también tiene que ver el psiquiatra, porque en ese caso fue clave el psiquiatra para dar esa información. Tú como psicólogo, sí hay una ética del secreto profesional, Ujú. pero cuando está en riesgo la persona que es el paciente o alguien más, Terceros, sí. aunque sea por un sueño, tú tienes que decir esta información. Ujú. Entonces él cuando dijo a la familia y sucedió esto, bueno, pues ya, otro tema, ¿no? Punto de aparte, es otra historia, ¿no? Pero en este caso, hay una psiquiatra que si así es, ese personaje real, porque ya decimos que hay muchas cosas inspiradas y que no sabemos si son verdad o no, pero hay una psiquiatra en ese penitenciaría, dices, no manches, o sea, ¿cómo es que actúas de esa forma? Ella le dice, y eso nos enteramos porque se lo dice a Jimmy, ¿no? Ujú. Le dice, a ver, yo aquí a todos, o sea, a mí no me importa qué hicieron afuera, yo no estoy preocupada Yo por los sus, quiero ajá, ayudar. o sea, yo estoy preocupada por su salud mental. Y entonces dices, a ver, o sea, sí entiendo que estés preocupada por su salud mental, que todos ahí obviamente tienen problemas muy fuertes psicológicos, ¿no? Psiquiátricos, Psiquiátrico. pero estás en una penitenciaría. O sea, hay información ahí que en un proceso terapéutico tienes que usar para decirles, oigan, tal cosa, me Ujú. dijo tal información. O sea, no puedes estar solamente como que, ay, pobrecito, ay, porque parecía eso, o sea, parecía que ella quería que Larry estuviera tranquilito, ¿verdad? Sí. No se nos fuera a alterar, que estuviera medicado, ahí como que haciendo sus talleres de carpintería y así, o sea, entonces cuando llega el otro personaje que es Jimmy, se empiezan a Ujú. hacer amigos, ella así como que, no, este me lo viene a desestabilizar porque está muy emocionado ahora, como muy seguro y demás, y dices, en serio, psiquiatra? O sea, eso me parece increíble, pero si así fue, entiendo por qué no le han sacado información a él. Porque toda esa información, por más que te diga que es un sueño, por más que te la cuente así,
es bien relevante, o sea, son datos relevantes Mira, que tienes que y usar. te voy a decir algo. ¿Sí? Creo que no era tan complicado. ¿Por qué? Porque cuando le sacan la primera confesión, ¿sí? Pues fue un güey que nomás estaba hablando ahí con él. Era el del polígrafo, o sea, no fue ni siquiera Ajá. el necesario el polígrafo, soltó la sopa. Sí, sí, por eso digo, ¿no? O sea, entonces, por eso te digo que tengo mis dudas con la historia contada con este Jimmy. O sea, entiendo que él lo vivió, pero también entiendo que pudo haber inventado cualquier cosa para que lo sacaran de la cárcel. Y me parece que como tiene varios libros referente a eso, que volvemos a lo mismo. Con este Fat Jelly, ¿sí? Él también hizo varios libros policíacos de todas sus pinches mentiras que se inventaba en la cabeza. Y este güey pudo haber dicho, ah, ya la chinga, yo ya me quiero ir de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Ah, sí, fue él, lo hizo, vámonos, ¿no? Entonces me parece que tal cual, así como este güey les contó que había hecho un chingo de asesinatos y nadie le hizo caso, ¿sí? Pues Jimmy llegó y dijo, sí, él lo hizo y todo el mundo le hizo caso y valió madre. Entonces, desde mi perspectiva, creo que es una historia que está contada a conveniencia de alguien. Sí, sí, sí. Y que vuelvo a lo mismo. O sea, para mí, este personaje no es un asesino serial. Por eso no está en tu playera de asesinos seriales. Porque todos estos personajes que conocemos de la historia estaban involucradísimos. O sea, tenías No. toda la evidencia, tenías a lo mejor no el discurso, porque a lo mejor Ujú. sabían cómo manipularlo, pero estaba ahí, ¿sabes? O sea, no era ficción, o sea, no era Mira, un discurso mira, solamente. es tan genial ese vato, Larry Hall es tan genial que ni tú crees que lo haya hecho. Está la foto gigante de él acá atrás, mira. No, 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 o sea, te digo, a lo mejor sí mató a estas niñas, a estas dos, Ujú, pero no por eso le voy a llamar asesino serial. O sea, le voy a llamar un perverso, a polimorfo, porque parecía un niño, ¿no? ujú. Conociendo lo sexual y tratando de, y haciendo tal cosa, y llegando a un momento en que, oye, quiéreme, ¿no? Y te mato y demás. O sea, eso sí creo que sea. Sí, pero eso le puede haber pasado con 10 chavitas. 10 chavitas que se asustaron y que este güey así como que cállate, cállate y se las chingó, ¿no? O sea, a lo que voy es que esas dos, sí, fueron las que mediáticamente funcionaron mejor, ¿sí? Las otras no, porque a lo mejor como decían el hermano y él, ¿no? O sea, eran las que andaban ahí en la carretera, ¿sí? Que los papás no sabían nada de ella y la chingada, pero agarras a dos. Una Sí, universitaria, y la otra que es una como conocida de ahí del pueblo, así que todo el mundo decía, ah, no, es muy buena niña. O sea, te agarras a esas dos, sí, que mediáticamente pues te funcionan, ¿no? Que fue lo que hizo el FBI. Se agarró de esas dos para decir, no, es que aquí estas son las que importan y son las chingonas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eran las que levantaban más como sospechas para que este güey se quedara adentro. Porque las otras, pues, ¿qué? ¿Quiénes eran? ¿Quién sabía? Nadie. es como lo de la ropa, que dobló la ropa y la puso ahí de Ujú, una. ujú. ¿Y por qué de las demás no? Sí, o sea, como que hay un Porque se asesino. rompió la cremallera. Sí, pero ay, tú me vas a decir que las otras no pudo haberle A roto lo mejor alguna parte no. de la ropa. O sea, ahí es donde yo digo, por un lado, no sería para mí un asesino serial porque no lleva esa seriación como lo que conocemos de los asesinos seriales. Y a lo mejor, pues su modo operandi pudo haber sido ese, le rompí la ropa, está dobladita y está, ya dices, ah, está aquí, está aquí, No, está es aquí. que Sí fue él. Y no, al no fue contrario, así, al nunca fue así. contrario, su modus operandi era no rasgarles la ropa. Y cuando sí la rasgó se sintió culpable, que es lo que dicen, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, a mí me parece, sí, que el problema en particular con ese que voló la ropa, es que no salió como él quería, como está acostumbrado, ¿no? ¿Por qué? Porque su forma de hacer, su método era ese, ¿no? Ponerlas en la camioneta, dormirlas con el anticongelante, ¿sí? Y luego ya hacer su desmadre. ¿Por qué? Porque así no tenía que pelear, no tenía que forcejear. Pero en el momento en que tiene que forcejear y pelear con esta, y entonces se vuelve más violento de lo que ya era el güey, pues ahí era donde, ingue su madre, lo hice diferente, ¿no? Sí, pero bueno, en conclusión, para mí su nombre no es tan relevante en mucha parte de la historia global como conocemos de los asesinos seriales.
por justamente eso. ¿Habrá sido? ¿No habrá sido? O sea, siempre va a estar esa duda. Si este señor fallece, nunca sabremos si fue o no fue. Pero por eso es que digo, y sí, yo lo dejaría encerrado. No por eso, lo dejaría encerrado porque es un peligro para la sociedad. Yo digo que si no hay pruebas, no puedes encerrarlo. Pero sí había pruebas de 2 niñas. Sí, pero no eran concluyentes. O sea, Sí. la ropa esa que dejó doblada no tenía ninguna, no tenía ADN, no tenía Y eso huellas. me llama la atención, ¿verdad? Todavía, yo creo que en ese tiempo todavía no había esas revisiones, porque si la doblaste, pues sí tendría que tener tu mugre ahí de tus manos. Pues, Tus fluidos, como decía él, los fluidos sirven Ujú. para muchas cosas. Sí, bueno, vaya, lo que voy es que pues no había. Entonces quiere decir que no hay pruebas. Ujú. Entonces Sí. no puedes tenerlo encerrado para siempre por un tal vez te vi, tal vez en algún momento pasaste por ahí. O sea, a mí me parece que fue un chivo expiatorio para muchas cosas. Sí, Y solucionó este casos, güey, cerró casos. sí, y este güey, pues vaya, en lo que sí tiene la culpa es que por andar de hocicón, por andar de hablador, de yo hice esto, yo hice el otro, ah, sí, pues bueno, pues ahí te van todas estas y te encerramos y chingaste. Porque hay una parte muy importante en la serie que pasan que es que este güey siempre está bien seguro de que va a salir. Ujú. ¿Sí? En la apelación, si dice, yo nomás que lo resuelvan y voy a salir, y voy a salir, y voy a salir. ¿Por qué? Porque él sabía, pues que no las había hecho, ¿entiendes? O sabía también que no tenían evidencias, Sí, pues porque así lo es. hizo tan chingón que dijo, yo voy a salir, Ujú. ¿entiendes? Pero pues, o sea, no sé, creo que el FBI cuando le adjudicó todos los pinche 40 casos, ya dijo este güey, chingue su madre, ya vale madres. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ya estaba encerrado. Ujú. Así es. Pero bueno, véanla, la serie Ujú, Blackbird. Buena serie, les digo, desde el punto de vista de la trama, ¿no? Sí te envuelve y demás. Pero ya cuando checas estas otras partes de la historia real, sí ujú. dices, como que ahí te falta Sí. que algunas cosas que no plasmaron exactamente, pero en general es buena serie. Y pónganos en los comentarios si les gustó, si no, si hay alguna otra serie, Si también que tienen alguna pueda otra teoría de lo, de lo de sucedido. lo Sí. sucedido ahí en la serie, pues también coméntenos porque realmente sí deja muchas dudas. Sí, muchísimas. O sea, yo estoy, te digo, convencida de que no es un asesino serial. Sí, Yo, tienes una persona con muchos problemas sí. psicológicos, muchísimos, gracias a su papá, gracias a su mamá, al mismo hermano, a la misma sociedad. O sea, es una persona que está sufriendo mucho y ese sufrimiento lo lleva a ser alguien que, como te digo, se despersonaliza totalmente, Ujú. vive una realidad alterna a él y que la cárcel le da mucha estabilidad. Entonces, eso pues te permite ser funcional de alguna manera con tus locurillas y así ahí, pero estás más controlado a andar por todo Estados Unidos viajando y Mira, viendo qué más. O yo te voy a sea, decir algo. Yo creo que le pasó lo que le pasa a muchos asesinos seriales, que es que su arrogancia se lo chingó. ¿Sí? Él sabía cómo joderse al sistema desde adentro, que era diciendo yo fui y que no pudieran culparlo, ¿no? Entonces, quiero entender que eso no le gustó a mucha gente, ¿no? Pero fue tanto a su egolatría que ya cuando lo tuvieron adentro, o sea, él jamás se puso a pensar que cuando lo tuvieran adentro en la cárcel, iban a decir, este güey ya no sale, y me vale madre cómo, pero ya no va a salir, ¿no? Y él pensando, soy bien chingón, no tienen pruebas, me van a dejar salir. Y no, amigo, o sea, la cagaste porque ya cuando te encerraron, ya te chingaste, ya no sales, ¿sí? Y eso fue algo que no tomó en cuenta. sí, sí, sí. Ni que le iban a poner ahí a un sapo que Sí. iba a sacar la Que realmente, información. que realmente no creo que se haya sacado nada de información. O Bueno, sea, pero es que el otro no batallaba a platicar cosas, ¿sabes? O sea, creo yo que si se ponía a platicar, pues sí le iba a decir mucha información de cosas, que fueran ciertas o no, pero sí le iba a platicar cosas. No batallaba para platicar el sí, o sea, audio. para soltar la boca no batallaba, pero no creo que le haya dicho nada. Es más, no creo ni que este güey que está contando su pinche librito así haya llegado así de que no, y entonces yo me puse bien chingón y entonces lo amarré y lo engatusé y me dijo toda la verdad. No, tampoco lo creo, la verdad. Pero bueno, entonces Pero bueno, cerramos sí, este sí, sí. capítulo del día de hoy con la serie de Blackbird. Blackbeard, Confesiones de un asesino. Véanla, díganos sus teorías alrededor de eso. Y pues ya saben que estamos en las redes sociales como
TikTok, Instagram, obviamente aquí en YouTube como Psicopea de las Películas. Facebook. En el casi extinto Facebook también estamos ahí como Psicopea de las Películas. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse al canal porque eso nos ayuda un montón también. Y pues bueno, aquí quedamos con la serie de Black Bear, Confesiones de un Asesino. Si les gustó el video, denle like y si no les gustó, pues se chingan porque ya lo vieron. Hasta la próxima. Bye.